Estimados estudiantes, cordial saludo. El tema que nos corresponde esta semana son las interacciones microbianas. Los microorganismos, al igual que otros organismos, interaccionan de manera positiva o negativa con otras poblaciones, ya sean microbianas o de organismos superiores, organismos más grandes. En términos generales, pueden haber interacciones dentro de la misma población o relaciones con otras poblaciones microbianas. En esta diapositiva vamos a ver esas interacciones dentro de la población. Entonces también pueden ser negativas o positivas. Sean relaciones positivas como en la gráfica que encontramos cuando la tasa de crecimiento aumenta, y esto se da cuando la población o la densidad de la población es baja, como la que tenemos en este caso. Inicia con una tasa, con una densidad de población baja. La cooperación que se da entre ellas permitirá que se dé una formación de colonias, y eso probablemente se dé gracias a una adaptación basada en una interacción de cooperación dentro de esa misma población. La asociación de una población en una colonia, por ejemplo, permite una mayor eficacia en la utilización de los recursos disponibles que tienen estos microorganismos. Las interacciones cooperativas dentro de la población son particularmente importantes cuando la población usa sustratos insolubles, como por ejemplo la lignina y la celulosa, produciendo unas enzimas que sean capaces de degradar estas dos sustancias, generando que ese sustrato esté disponible no solamente para aquellas bacterias o aquellos microorganismos que hayan sido capaces de degradarlos, sino va a ser para toda la población que esté presente. Toda la población de microorganismos que esté presente, al tener esa relación de cooperación dentro de ellas mismas, van a ser capaces de tener ese sustrato disponible para su alimentación. Al tener ese sustrato disponible, pues permitirá que la tasa de crecimiento aumente. Esta relación positiva de cooperación dentro de la misma población, es decir, dentro de una misma colonia, por ejemplo, también se puede ver, por ejemplo, cuando hay una resistencia a antibióticos, a metales pesados, ya que lo que hacen estas poblaciones es transmitir genéticamente esta capacidad de usar sustratos orgánicos o inorgánicos poco frecuentes, y esa información se la van a transmitir a otros miembros de la población, de tal manera que todos al final tengan esa capacidad de resistir a los antibióticos, a metales pesados, y tomarlos como fuentes de alimentos. La gráfica de abajo es una interacción negativa dentro de la misma población. En este caso sería una competencia. Esta se da cuando la tasa de crecimiento es alta y va disminuyendo. En este caso sería por una relación de competencia. Esa relación de competencia se da por mejores fuentes de alimento, por ejemplo, o cuando el sustrato, es decir, la fuente de alimento que tienen ellos, no está disponible para todos. Eso, por ejemplo, se da cuando están en la fase estacionaria. En este caso, también en esa fase puede haber una acumulación de sustancias tóxicas, como por ejemplo antibióticos que han sido producidos por los mismos miembros de la población, y esto va a afectar a los otros disminuyendo esa densidad de población. Otro ejemplo de esta relación negativa puede darse, por ejemplo, cuando tenemos sustancias tóxicas que han producido esos mismos miembros, como por ejemplo si han producido ácido sulfídrico, y esto lo que va a hacer es limitar la reducción de sulfato. Recuerden que cuando se reduce sulfato,
el producto va a ser ácido sulfídrico. Si hay exceso de este ácido, lo que va a hacer es que los microorganismos detengan este metabolismo, pues para que no se vean afectadas. También ocurre, por ejemplo, cuando hay exceso de ácido láctico. Esto detendrá la actividad del lactobacillus, pues porque va a disminuir el pH y va a hacer que el microorganismo se vea afectado. Eso serían relaciones o interacciones dentro de la misma población microbiana. En esta gráfica vemos el resultado que se da de estas dos relaciones o estas dos interacciones que les acabo de explicar. La de cooperación y la de competencia dentro de la misma población microbiana. Como se pueden dar cuenta, lo que tenemos aquí es una densidad de población donde el microorganismo se va a adaptar a ciertas condiciones que tiene el ambiente, empieza a crecer y en un momento se va a dar un equilibrio en el ecosistema, buscando que no crezca en exceso esta población, sino que empiece a disminuir. Puede ser por falta ya de sustratos o, como decía hace un momento, por acumulación de sustancias tóxicas que han producido esta población. En este caso lo que hace es mantener un equilibrio en la población, que no se vea afectado el ecosistema por este crecimiento desbordado de una población. Las interacciones entre poblaciones de microbianas diferentes también pueden ser benéficas, que son estas benéficas son sinérgicas, que dentro de ellas encontramos el neutralismo, comensalismo, la protocooperación y la simbiosis. Dentro de las negativas, también llamadas antagónicas, podríamos encontrar competencia, amensalismo, la depredación y el parasitismo. La idea de estas interacciones entre la población, entre diferentes poblaciones, es que se busca mantener el equilibrio ecológico, es decir, que dentro de un ecosistema no haya exceso de una población, pues porque se van a ver afectadas las otras. Empecemos entonces a entender un poco más cómo esos microorganismos van a trabajar estas relaciones. Aquí tenemos un cuadro donde se exponen esas relaciones que le damos hace un momento y el efecto que van a tener entre las poblaciones que están interactuando entre ellas. Entonces, por ejemplo, la interacción de comensalismo, recordemos que es una interacción positiva. La población A, es decir, una población no se va a ver afectada, es una interacción neutral, por eso está el 0. Mientras que la población B se va a ver beneficiada, es decir, que en el comensalismo es una relación entre dos poblaciones microbianas donde una se ve beneficiada, pero la otra no se ve ni afectada ni beneficiada. El sinergismo o la protocooperación, en este caso, las dos poblaciones tienen una relación, una interacción positiva. Las dos se ven beneficiadas por esta relación. Simbiosis o también conocido como mutualismo es igual, las dos se ven beneficiadas. Ya en un momento voy a recordarles la diferencia entre protocooperación y simbiosis. En la competencia vemos todo lo contrario a las relaciones que hablábamos hace un momento. Las dos poblaciones se van a ver afectadas, ya sea porque se ven disminuida la población por alguna sustancia que las ve afectadas, porque están acabando alimento o por espacio. En el amensalismo, una de las poblaciones se va a ver damnificada, mientras que la otra no se va a ver afectada o tendrá una relación de beneficio. Ya les explico en un momento cómo va a ser. En la depredación, una de las poblaciones se va a ver beneficiada pues porque va a tener alimento, mientras que la otra va a ser una relación negativa debido a que va a disminuir esa tasa de esa densidad de población, porque van a verse muertes de estos microorganismos. El parasitismo creo que es una de las relaciones que tenemos más claras, en donde una población se va a ver afectada porque está siendo
o tomando alimento de una de las poblaciones, está consumiendo alimentos, buscando un espacio, un lugar para verse beneficiado, un espacio adecuado, mientras la otra va a verse afectada, pues porque van a reducir la cantidad de alimento que va a haber recibido. Es importante tener en cuenta que las interacciones dentro de una misma población microbiana se dan dentro de lo que conocemos como biopelículas, que es eso que estamos viendo en estas gráficas de aquí adelante. Estos son fotos tomadas a un microscopio electrónico, una biopelícula. Si ustedes miran, por ejemplo, esta fotografía, estamos viendo dos tipos de microorganismos. Estamos viendo unos esféricos y unos más bien alargaditos, como unos cocos, y también unos bacilos dentro de una misma biopelícula. En este caso, de la derecha estamos viendo que es una biopelícula a partir de bacilos, aunque son bacilos de diferentes especies. En ella vemos cómo se están adhiriendo diferentes poblaciones dentro de ella. Las biopelículas se forman cuando las poblaciones microbianas están encerradas dentro de una matriz que facilita su adherencia, es decir, la adherencia de una célula a la otra a diferentes superficies, como por ejemplo los tubos del agua que viene del acueducto. Puede que haya crecido ahí o haya tenido la capacidad un microorganismo de haberse adherido a esta superficie y va a contribuir a la formación de tapetes o que otros microorganismos formen comunidades adheridas a ese tubo y pues finalmente formen una biopelícula. Las biopelículas tienen tres fases. La primera es esta que vemos aquí, que es la de adherencia, la que hablaba hace un momento. Los microorganismos se adhieren a una superficie, generan lipopolisacáridos que van a permitir la adherencia de otros microorganismos a esa superficie. Esto básicamente es una respuesta a la proximidad de la superficie. Se dan cambios morfológicos o alteración de la expresión genética dentro de esas poblaciones microbianas. Generan algunas interacciones positivas o negativas dentro de estos microorganismos. Finalmente, al adherirse, pues están obteniendo una fuente de alimento, lo que permite que crezcan en su población, la densidad de población, y cuando haya una cantidad suficiente, pues lo que va a hacer es una dispersión. Van a separarse en algunas de estas poblaciones microbianas y van a nuevamente adherirse en otras. En los hábitats naturales las poblaciones de biopelículas están cambiando constantemente. Las poblaciones se mueven dentro de las biopelículas y a menudo nuevas poblaciones desplazan a las que originalmente se habían adherido a esa superficie. Entonces, estas biopelículas están en constante cambio. Son cambios físicos, biológicos, en lo que realmente es que facilitan la absorción de nutrientes de estos microorganismos cuando ya se ven afectados porque no hay el alimento que ellos necesitan para poder crecer o que necesitan desplazarse a otro sitio, pues van a separarse y nuevas poblaciones llegarán a formar biopelículas sobre esas sustancias. Entonces empecemos a ver esas relaciones que hay entre diferentes poblaciones microbianas. Entonces empecemos con el neutralismo. El neutralismo se da cuando hay una falta de interacción entre dos poblaciones microbianas. Esto quiere decir que no puede ocurrir cuando una población tenga la misma función en una comunidad. Es decir, si una población microbiana es el encargado de la degradación de materia orgánica, no puede haber neutralismo con otra población que tenga esa misma función. Pues porque en ese caso tendrían una relación, en este caso de competencia, porque los dos serían degradadores, descomponedores. El neutralismo entonces debe ocurrir en poblaciones que estén en diferentes espacios con diferentes funciones dentro de esa comunidad. Por ejemplo, se puede dar en hábitats marinos, pues porque hay distancias muy amplias dentro de este hábitat
para diferentes poblaciones microbianas, o por ejemplo en lagos olitróficos, es decir, donde hay una baja concentración de nutrientes. También se puede dar en sedimentos y en el suelo cuando las poblaciones microbianas ocupan zonas separadas, es decir, diferentes microhábitats, como en esta imagen que encontramos acá. Sin embargo, la separación física por sí sola no asegura que haya una relación de neutralismo. Es decir, si por ejemplo en este árbol tenemos un microorganismo que es capaz de producir de producir ácidos que bajen el pH de este suelo, y al producir este ácido se ve afectado este árbol, en este caso no sería un neutralismo porque la presencia de este microorganismo va a haber afectado ese árbol que tenemos ahí. Siguiente relación que vamos a ver es el comensalismo. El comensalismo se da entre dos poblaciones donde una va a tener el beneficio, mientras que la otra no se va a ver ni perjudicada ni beneficiada. Generalmente se tratan de relaciones unidireccionales entre dos poblaciones. En este caso les traigo como ejemplo unas lagunas de oxidación, unas lagunas que nos sirven para tratamientos de aguas residuales. Entonces, en este caso tendríamos en este sistema, en este ecosistema, tres diferentes digamos que condiciones de oxígeno. En la parte baja no tendríamos oxígeno, tendríamos organismos o microorganismos anaeróbicos que van a tomar material orgánico presente en esta laguna y lo van a convertir en ácido láctico o en sulfatos. Estas dos sustancias para ellos serían sustancias de desecho. ¿Qué ocurre? En la parte media de este sistema podríamos tener desulfovibrios, que van a tener como fuente de alimento esas sustancias que eran desecho para las bacterias anaeróbicas. Es decir, para las bacterias anaeróbicas este ácido láctico, esos sulfatos ya no les sirve, ya son desechos, ya no los afecta para nada. Pero para el desulfovibrio sí es una fuente de alimento. El desulfovibrio tendría una relación de comensalismo con estas bacterias anaerobias porque ellas están supliendo una fuente de alimento. El desulfovibrio, como proceso metabólico, va a tener como resultado de ese proceso metabólico la producción de dióxido de carbono y ácido sulfídrico, que ya es desecho para ellos, pero va a tener una relación con las bacterias fotosintéticas que se van a encontrar en la parte superficial de esta laguna. Igual que en el ejemplo anterior, para el desulfovibrio estas dos sustancias son desechos, pero para las bacterias fotosintéticas o para algunas algas, estas sustancias son sus fuentes de alimento. Tendrían una relación estas bacterias fotosintéticas entonces de comensalismo con el desulfovibrio porque les suple esa fuente de alimento necesaria para que ellas puedan sobrevivir. Y como proceso de esa fotosíntesis, estas bacterias van a producir oxígeno, que nos sirve a todos los organismos aeróbicos para poder sobrevivir. Entonces, la relación de comensalismo ocurre por la remoción de sustratos, como hablábamos hace un momento, que el desecho de otras es la fuente de alimento para otras. Por lo tanto, se da liberación de sustancias bióticas como aminoácidos, vitaminas, algunas bases que son fuentes de alimento para otra. También se da como remoción de inhibidores, es decir, cuando hay destrucción de toxinas, cuando, por ejemplo, se reduce la presión osmótica que hay en algún sistema y por lo tanto me va a cambiar la cantidad de oxígeno o el pH que hay en ese ecosistema y me va a proteger o dar albergue a otras poblaciones que van a utilizarlo como fuente de protección o como fuente de alimento. Otra relación positiva sería la protocooperación. En este caso, tendríamos la relación benéfica para ambas poblaciones. Sin embargo, es importante aclarar que esta relación no es obligatoria.
La protocooperación no es obligatoria. Se da entre dos especies, las dos se van a beneficiar, pueden vivir en un ambiente durante algún tiempo, pero puede llegar el momento en que se pueden separar y al separarse no va a pasar nada, las dos especies van a poder sobrevivir y no necesitarían de la otra población. En este caso, entonces, les traigo como ejemplo este hongo que se llama el Ustilago maidis, es este que se ve de color gris, con el maíz. Es una relación de protocooperación, aunque no se ve tan agradable, es una relación de protocooperación porque este hongo es capaz de absorber agua del maíz. También va a tener fuentes de alimento como dextranas, dextrinas, que le va a suplir el maíz a este hongo. Y el hongo le va a suplir al maíz algunos aminoácidos y vitaminas para que él pueda también vivir, porque en algunas ocasiones el suelo donde se encuentra el maíz no tiene todas las vitaminas o aminoácidos necesarios para que esta planta pueda crecer y desarrollarse. Entonces, una relación de protocooperación, los dos se ven beneficiados, pero se pueden separar en cualquier momento y no se ven afectados. Siguiente relación sería la simbiosis. En este caso es una relación obligatoria. Las dos poblaciones se ven beneficiadas, pero no se pueden separar. Es obligatorio que ellas se vean, estén juntas. En este caso se da un proceso de síntesis y degradación de moléculas y también lo que le permite es que una de las dos especies tenga un hábitat apto para poder sobrevivir, tengan las condiciones nutricionales. Esta relación no es casual, es específica, es necesaria para que las dos poblaciones puedan sobrevivir. Bueno, aquí tenemos el caso de la Zospirillum. Estas son bacterias de vida libre o simbióticas que habitan en la rizosfera de las plantas, es decir, en la parte del suelo inmediata a las raíces, o sea, lo más pegadito a las raíces, y puede estimular el crecimiento de la planta a través de mecanismos directos e indirectos, tales como la síntesis de fitohormonas, la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de nutrientes, la producción de medios de transporte de nutrientes, el control de fitopatógenos. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de nódulos. Esto que tenemos aquí son las raíces y estas grandes esferas o óvalos más bien, serían nódulos. Dentro de ellos teníamos el azospirilo. El azospirilo está dentro de este nódulo porque la planta, como por ejemplo una leguminosa, por ejemplo una alberja, le estaría dando un hábitat libre de oxígeno, porque son microorganismos que no viven fácilmente en ambientes con una alta concentración de oxígeno. Por lo tanto, tiene una enzima, que es una enzima catalasa, que va a reducir la cantidad de oxígeno presente en este ambiente. De esa forma, la planta le está beneficiando a esta bacteria. Como beneficio, la bacteria que está acá va a fijar nitrógeno para que esta planta, para que esta leguminosa pueda crecer. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se abren las raíces Zospirillum, que está acá del lado izquierdo, y sin Zospirillum. Si se dan cuenta, la raíz es mucho más frondosa, de una mayor cantidad de raíces, de nódulos. Por ejemplo, esta esferita que vemos aquí sería un nódulo, donde tenemos estos Zospirillum, que está haciendo una simbiosis con esta planta. Es obligatoria. Donde se rompa este nódulo, donde destape ese nódulo, se va a desprender la bacteria va a morir porque va a tener presencia de oxígeno inmediatamente y la planta se va a ver afectada porque no va a tener la capacidad de fijar nitrógeno y por lo tanto va a morir. Vean la diferencia que hay en estas dos, también en estas dos gráficas.
sin el azospirillum, falta de crecimiento de raíces, falta de fijación de nitrógeno, y aquí con el azospirillum el crecimiento de la raíz es bastante pronunciado. Aquí tenemos el ejemplo con el Rhizobium. El Rhizobium también forma nódulos, que son estas protuberancias que ustedes ven en las raíces. En este caso, el Rhizobium lo que hace es una relación simbiótica con las leguminosas. En este caso también lo que van a hacer es fijar nitrógeno atmosférico a través de la asociación con estas plantas, como por ejemplo las raíces de los guisantes, de tréboles, de frijoles, y la planta lo que está haciendo es proteger a este Rhizobium de un ambiente. En este caso, en el costado izquierdo, la raíz de esta planta no tiene nódulos, por lo tanto, no puede fijar tan fácilmente el nitrógeno, no tiene la capacidad para poderlo hacer. Costado derecho, sí vemos que hay varios nódulos en la raíz, lo que permite que la planta tenga mayor cantidad de raíces, mayor fijación de nitrógeno, por lo tanto, va a crecer con mejores condiciones esta planta. Ya hablando de interacciones negativas, tenemos la competencia. Esta se da cuando dos poblaciones están compitiendo por un mismo recurso, es decir, tienen la misma fuente de alimento, o porque están dentro de un mismo espacio. En este caso se puede dar por 4 condiciones esta competencia. Puede darse porque uno de los organismos crece con una alta velocidad de crecimiento, es decir, en menor tiempo aumenta la masa de población. También porque esta especie sea capaz de tolerar a factores abióticos, es decir, que tenga la capacidad de sobrevivir a un pH bajo, un pH alto, a exceso de sal, a falta de agua, exceso de sal, por ejemplo, o porque tiene la capacidad de reproducirse a bajas concentraciones de nutrientes, o porque tiene la capacidad de sintetizar o almacenar sustancias de reserva, es decir, que tiene la capacidad de tener sustancias dentro de su organismo que cuando no haya nutriente en ese espacio, sea capaz de resguardarse, sobrevivir con él y ganarle por espacio o por recursos a la otra. Otra relación negativa es la depredación. En este caso, pues ya la conocemos porque tenemos una relación de depredador-presa. En este caso, como ustedes pueden ver esta gráfica, hay organismos que se alimentan de los otros. Esta asociación microbiana, el depredador se va a alimentar del otro organismo, y ese organismo puede ser una bacteria, puede ser un protozoo, un hongo o una alga. En este caso, tenemos una ameba que dentro de ella tiene algunas algas y algunas bacterias. Eso lo hace por fagocitosis. Lo que hace es que la membrana celular lo que va a hacer es que va a cubrir, a crecer y a cubrir ese otro organismo. Se cierra nuevamente, si está por aquí la membrana, se cierra al otro extremo. En la mitad estaba el organismo que está siendo, en este caso, de presa, y en este caso ya estando adentro del organismo, lo que va a hacer el organismo ya es tomarlo como fuente de alimento. Finalmente tenemos la relación del parasitismo, que es la que más conocemos, y en este caso un organismo va a tomar como, va a ser un hospedadero, va a tomar como huésped a otro que va a ser el perjudicado. Esta relación puede ser por un largo tiempo, donde el organismo, por ejemplo, acá tenemos la Escherichia coli adherida a el intestino. Lo que está haciendo es tomando el alimento, aprovechándose de nosotros, tomando ese alimento, tomando agua, tener un espacio para poder sobrevivir. Si no tenemos las condiciones adecuadas de
un buen sistema inmunológico, pues esto puede llegar a causarnos en algún momento la muerte si no sabemos detenerla. Finalmente, muchachos, les voy a explicar la actividad teórica para esta semana. En el Classroom van a encontrar un taller de interacciones microbianas. Hacen clic en este enlace y va a aparecer un documento Word que tendrá como contenido un cuadro muy similar a este. Lo que van a hacer es que pueden hacerlo si quieren individual, pero máximo 4, leer muy bien la descripción que se encuentra en la primera parte. Teniendo en cuenta esta descripción, van a responder qué organismos se encuentran involucrados en esta relación que me está describiendo este documento, decirme qué tipo de interacción tienen y justificar ustedes por qué creen que estos organismos tienen este tipo de interacción. Entonces, pues veamos este ejemplo. Dice, un consorcio microbiano, consorcio significa que es una asociación, varios, por lo menos 2 organismos, han decidido establecer una relación para degradar algo o para su propio bienestar. Entonces, dice, un consorcio microbiano conformado por Trichoderma virescens y Bacillus belesensis presenta un efecto sinérgico en el control de marchitamiento vascular de la uchuva en condiciones de invierno. En esta primera parte, si se dan cuenta, tendríamos ya 3 organismos. Cuando hablamos de organismos, estoy hablando de bacterias, hongos, algas, protozoos, animales o plantas, cualquiera de ellas. En ese caso ya tendríamos 3 que tendríamos que tener registrados en esta parte, en organismos involucrados. Sigamos leyendo a ver qué más nos dice. Asimismo, se midió el efecto del cocultivo, es decir, de los 2 microorganismos que hablábamos inicialmente, y de su exposición al sobrenadante de cada uno de ellos sobre la viabilidad, el crecimiento, la formación de biopelícula y la producción de enzimas degradadoras y la actividad antagónica contra el Fusarium oxysporum. Tendríamos ahí 4 microorganismos. Ese Fusarium oxysporum es otro hongo que estaríamos hablando en esta descripción. De esta forma, tendríamos 4 organismos presentes dentro de esta descripción. El Trichoderma virescens, el Bacillus belesensis, la uchuva y el Fusarium oxysporum. Siguiente paso, entonces, es que completen la columna de tipo de interacción. Entonces, podríamos decir que el organismo 1 tiene una interacción positiva, pues tiene el signo positivo, con el organismo 2, también que es positiva, y es protocooperación. Dice que es un consorcio y además que es sinérgico. Estos dos se están uniendo para ayudar a la uchuva, pero entre estos dos hablamos de protocooperación. ¿Por qué hablaríamos de eso? Ahí iría la justificación, porque la relación entre esa uchuva, el consorcio microbiano, en este caso los dos se ven beneficiados, tanto el tricoderma, el bacillus y la uchuva, bueno, serían 3 los beneficiados, pero en este caso la asociación, este consorcio, no es obligatorio, ellos se pueden separar y pueden seguir sus vidas sin ningún problema. Esa justificación deben hacerla por cada interacción que se vea en la descripción. Entonces, por ejemplo, aquí me parece que hay también protocooperación. He decidido escribirla porque vi que en la 1, el 2 y el 3 también hay una protocooperación. Entre los 3 se benefician. Estos dos, el organismo 1 y el 2, este hongo y esta bacteria, se están uniendo para ayudar a la uchuva al control del marchitamiento vascular. Y finalmente tendríamos una relación de estos dos mismos, de este consorcio, con el Fusarium. El 1 y el 2 es una relación positiva, mientras que es una relación negativa con el Fusarium. Por eso yo coloqué el número 4 del Fusarium y le puse el signo negativo. ¿Por qué digo que es amensalismo? Porque me está diciendo que es una actividad antagónica y que ellos pueden producir enzimas degradadoras de la pared celular. Es decir, que producen una sustancia, que como les decía hace un momento, que puede ser un antibiótico, puede ser una toxina, que va a atacar al Fusarium y no lo va a dejar crecer. Eso que les acabo de decir sería la justificación y debería ponerla en este cuadro. Eso sería la tarea o la parte teórica para esta semana, muchachos. Como les acabo de decir, esta tarea, esta actividad se puede hacer en grupos de máximo 4 personas, lo pueden hacer de manera individual si desean,
pero es importante que si lo van a hacer en grupo, solamente una persona del grupo debe subir la actividad al Classroom, solamente una. Recuerden que también vamos a hacer una actividad de laboratorio. Esa sí se va a hacer en los grupos ya establecidos en la parte presencial para el laboratorio. La idea es que revisen muy bien la información que les envié, el tutorial, que sería la parte teórica de bioquímicas. Y les voy a dar un link donde van a ver diferentes resultados de lo que sería el laboratorio, los resultados que esperaríamos ver este jueves si tuviéramos que ir al laboratorio sobre las condiciones ambientales de crecimiento. La idea es que ustedes con esa información que les brindo ahí realicen el informe de laboratorio. Ese informe deberían entregármelo el jueves, permítanme un segundo, el jueves siguiente. Como estamos en la parte virtual, lo que vamos a hacer es unir los resultados de la parte de bioquímicas y de condiciones ambientales en un solo informe. De tal manera que para el día jueves 2 de abril ustedes deberían estarme enviando un informe con los resultados tanto de la parte de factores ambientales como con bioquímicas. Los resultados de esto los vamos a tener esta semana y pues la idea es que ustedes con eso puedan hacer el informe. Bueno, muchachos, quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Recuerden que estoy dispuesta a atenderlos los días jueves de 8 a 10 por el grupo de Skype, cualquier inquietud que tengan. Por ahí se les voy a resolver de manera sincrónica, es decir, en línea. Vamos a estar en ese momento en línea. Si tienen dudas antes, pues pueden escribirme por el correo o por el Skype por ese grupo, pero pues me demoraría un poquito más en responder, pero igual voy a estar muy atenta a cualquier inquietud que tengan. Les agradezco su atención, estamos en contacto, que estén muy bien.